Buenos días, familia Cornerstone Latino. Es tiempo de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento a través de estas alabanzas. Dios me los bendiga. Vengo hoy, Señor, dispuesto a menguar por ti, hermoso vencedor de la oscuridad. Sálvame, con tu verdad yo levanto mi voz, declarándote mi salvador. Luz del camino, fiel amigo, esperanza de mi corazón. Solo tú pudiste cambiarme, Señor. Solo tú pudiste ganar mi corazón. Jesucristo es el Rey, coronado en mi ser, Señor. Su poder vencerá las tinieblas con su luz. Cristo calma la tempestad, al atado liberará. Dios su amor reinará, por la eternidad será. Oh, es su gran Salvador. Oh Señor, cadenas romperás, almas salvarás y con tus obras mostrarás tu gran amor y tu verdad, y en los cielos danzará. Mi corazón se gozará por siempre más y más. Oh, solo tú dices cambiar, solo tú dices amarme, solo tú dices ganar mi corazón. Jesucristo es el Rey, coronado en mi ser, Señor. Su poder vencerá tinieblas con su luz. Cristo calma la tempestad, al atado liberará. Dios su amor reinará, por la eternidad será. Jesucristo es el Rey, coronado en mi ser, Señor. Su poder vencerá las tinieblas con su luz. Cristo calma la tempestad, al atado liberará. Dios su amor reinará, por la eternidad será. Nuestro gran Salvador, nuestro gran Salvador, nuestro gran Salvador, nuestro gran Salvador. Eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Señor, te exaltamos, reconociendo, Señor, que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Eres un Dios fiel, un Dios de bondad. Te exaltamos, Señor. Cantemos juntos. Dios de bondad. Dios de bondad, tu gracia me cubrió. De tinieblas me sacaste, me llenaste de tu paz. Misericordioso, mi ayuda está en ti. Por eso cantaré. Qué fiel eres tú, declare. Fiel eres tú. Fiel y
tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Sí, Señor. Nos aferramos a eso, Señor. Declare: Salvador hermoso. Salvador hermoso, me acercaste a ti. Del hoyo me libraste y de toda maldición. Libras al cautivo, oh bendito Redentor. Por eso cantaré. Fiel eres tú, fiel eres tú. Fiel y por siempre lo serás. Fiel eres tú. Tus promesas son sí, amén. Fiel, fiel eres tú. Fiel y por siempre lo serás. Fiel eres tú. Tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Sí, Señor. Estamos confiados en ti, Señor. Declare: solo en ti. Solo en ti yo descansaré, confiado estoy, porque eres fiel. Solo en ti yo descansaré, confiado estoy, porque eres fiel. Solo en ti yo descansaré, confiado estoy, porque eres fiel. Solo en ti yo descansaré, confiado estoy, porque eres. Solo en ti, declare. Solo en ti yo descansaré, confiado estoy, porque eres. Solo en ti, solo en ti yo descansaré, confiado estoy, porque eres fiel. Fiel eres tú, fiel eres tú, fiel y por siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Fiel eres, fiel eres tú, fiel y por siempre lo serás. Fiel eres tú, tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Tus promesas son sí, amén. Sí, Señor, son eternas. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien.
Les mandamos saludos a todos. Buenos días, Cornerstone Latino. Esperamos que todos estén bien en salud. Esperamos que este servicio sea de bendición para ustedes. La palabra del Pastor Jesse y las alabanzas. Los extrañamos mucho y los miramos pronto. Bendiciones. Buenos días, familia Cornerstone Latino. Es un placer saludarles. Les doy gracias por invitarme a donde ustedes estén, en sus hogares, en donde estén viendo y los que están por ver este video. Saludos cordiales. Mi nombre es Daniel Mejía, para los que no me conocen. Vamos a continuar esta mañana con una serie que Pastor Jesse comenzó hace unas semanas atrás, que se titula El Poder, en donde hemos venido hablando de algunos aspectos del poder de Dios y cómo se manifiesta la operación del poder de Dios. En la palabra de Dios hemos estado hablando, por ejemplo, de la sangre de Jesucristo y cómo la sangre de Jesús tiene poder. No solamente tuvo poder hace 2000 años, sino que tiene poder el día de hoy y que es a través de su sangre y el derramamiento de su sangre que podemos tener perdón de pecados. Y por esa sangre tan preciosa es el precio que pagó para nosotros ser liberados. También hablamos acerca del poder del amor, como Dios es amor, pero también el amor es algo que Dios sembró en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 5 que Él ha derramado su amor en nuestros corazones y ese amor que opera en nosotros tiene un inmenso poder. De hecho, podemos ser muy caritativos. En 1 Corintios 13 dice que podemos ser muy caritativos y podemos tener todo el tipo de dones espirituales, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Entonces, algo que me pareció muy chistoso que dijo Pastor Jesse es que el amor es más poderoso que el poder mismo. Porque si operamos en el poder de Dios, pero no tenemos amor, no sirve de nada. De hecho, a veces puede ser contraproducente. ¿Ven? Pero el día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra. El tema de hoy va a ser el poder de la oración. Y para los que no lo saben, aprovecho para hacer un comercial. También una de mis funciones aquí en Cornerstone Latino es ser líder del equipo de oración e intercesión. Y somos un grupo que estamos dedicados a orar por las peticiones de nuestra congregación. También oramos por otros aspectos como nuestra ciudad, nuestro país, etcétera. Pero si usted alguna vez tiene alguna petición de oración o tiene necesidad de que vayamos a orar por usted o orar por cualquier situación, estamos aquí para servirle. Así que comuníquese conmigo, con Pastor Jesse, con cualquier petición que tenga y vamos a estarle apoyando. Amén. Gracias a Dios por eso. Y ¿cuántos saben que la oración tiene poder? De hecho, bueno, no es muy buena idea comenzar un sermón contradiciéndose a uno mismo, pero la oración tiene poder dependiendo de tres cosas. La oración en sí no tiene poder, porque así como son palabras que se las lleva el viento, si no van acompañadas de por lo menos 3 elementos, tal vez haya más, pero son los 3 que se me ocurrieron a mí. Por lo menos la oración, para que tenga poder, uno de los elementos es a quién está siendo dirigida la oración. Es importante a quién estamos dirigiendo la oración. En segundo lugar, otro elemento que dicta el poder de la oración es la identidad del que está haciendo la oración. Es importante la identidad o la posición del que está orando con respecto a quien se está dirigiendo la oración. Y en tercer lugar, el contenido de la oración. Y voy a expandir esos 3 puntos más en detalle para que podamos ver, para que pues de manera práctica podamos hacer oraciones poderosas, porque la oración es una herramienta, es un privilegio que Dios nos ha dado como sus hijos y sus hijas, y debemos usarlo. El apóstol Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo, orar sin cesar, orar, hacer rogativas y súplicas por todos los santos en todo momento, y a eso es a lo que estamos llamados. Es uno de los llamados del creyente y debemos ejercitarlo. Amén. Así que vamos a continuar. En primer lugar, quiero hablar un poco acerca de lo que es la oración,
porque reconozco que hay todo tipo de niveles en su caminar con Cristo. Todo el mundo estamos en diferentes lugares en su caminar con Cristo. Vamos a hablar un poco acerca de unos conceptos de oración. En nuestra congregación hicimos un estudio muy extenso a finales del año pasado y a principios de este año acerca de la oración, que fue de gran bendición para todos. Pero, ¿qué es la oración? La Real Academia Española lo define como dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Obviamente no es un concepto, no es una definición muy bíblica, pero en términos bíblicos, la oración es dirigirse a Dios y hay diferentes tipos de oración. Hay oraciones de súplica, oraciones de peticiones, oraciones de alabanza, oraciones de agradecimiento, oraciones de intercesión. Hay muchos tipos de oraciones. Amén. Ahora, quiero resaltar algo que es importante, porque yo vengo de un trasfondo católico. Yo fui criado en un ambiente católico y muchos utilizan la palabra rezar. Y la palabra rezar no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. La palabra rezar, de hecho, proviene del latín, del latín recitare, que como usted ya puede entenderlo, se trata de recitar. Es como si fuera una oración ya prehecha y simplemente recitarla como si fuera un poema o una canción. La oración no es así, porque en realidad la oración es un diálogo. La oración es comunicarse con Dios de una manera como si nos estuviéramos comunicando con nuestro propio Padre terrenal. Nos estamos comunicando con nuestro Padre celestial. Cuando Jesús enseñó de la oración, Él dijo, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces Jesús nos estaba diciendo a quién nos estamos dirigiendo, a Dios, pero nos estamos relacionando a Él como Dios, como nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. No, en cualquier tipo de relación personal, yo no me comunico con nadie haciendo una recitación, a menos que les esté leyendo un poema, pero yo me comunico con las personas de una manera casual, así como estoy conversando en este momento con ustedes. Así nos comunicamos, no estamos haciendo rezos. Rezar, yo más bien lo pondría en la categoría de vanas repeticiones, y Jesús explícitamente en Mateo capítulo 6, me parece, creo que ese es el capítulo 6, dijo, no, cuando oréis, no oréis con vanas repeticiones. Entonces, es algo que quería compartir. Y en segundo lugar, estamos hablando ahora de que uno de los 3 elementos para que nuestra oración tenga poder es a quién va dirigida la oración. En la Biblia se nos indica que la oración va dirigida a Dios Padre. Eso es lo que Jesucristo enseñó. Cuando oréis, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Estamos dirigiendo nuestras oraciones al Padre. No estamos dirigiendo nuestras oraciones a nadie más. Estamos dirigiendo nuestras oraciones a Dios y no estamos dirigiéndolas a un intermediario para que ese intermediario comunique nuestra oración o ponga cierto peso a nuestra oración. No necesitamos ningún tipo de santo o persona o ancestro o virgen o cualquier cosa. No necesitamos ningún tipo de intermediario para nuestra oración. De hecho, eso sería un estorbo a su oración. Si usted hace eso, usted está poniendo un estorbo a la oración, porque Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, nos estamos dirigiendo al Padre y Jesús nos cumple las peticiones para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vamos a ver un poco más de esto. No es nada más como que pido y recibo. Hay otros elementos que son necesarios para que nuestra oración sea contestada y tenga poder. Amén. Pero reconocer que estamos orando al Dios del universo, al que creó el cielo y la tierra, a
al creador de todo, al único y sabio Dios, el todopoderoso. Eso tiene bastante poder. ¿Por qué? Porque básicamente estamos haciendo rogativas y peticiones a aquel que todo lo puede. No hay nada difícil para Dios. Y eso nos debe dar fe. Eso nos debe alientar y decir, bueno, es que yo por mis propias fuerzas no puedo, pero si yo traigo mis peticiones a Dios, Él sí puede. Y por eso es importante a quién estamos dirigiendo nuestras oraciones. Esto me recuerda a cuando Elías, el profeta Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, tuvo esa confrontación con los 450 profetas de Baal. Y básicamente era un tiempo en el que Israel estaba en una condición espiritual deplorable. ¿Y por qué? Porque tenían como liderazgo al rey Acab y a su esposa Jezabel, y ellos se fueron a la idolatría, adoraban al dios Baal, y entonces habían instituido en toda la tierra de Israel profetas de Baal. Ya no había profetas de Jehová, más que Elías y algún remanente que Dios tenía por ahí. Entonces, cuando Elías viene y confronta a todos, le dice, vamos a ver hoy quién es Dios. El que conteste por fuego va a ser Dios. Y preparan un sacrificio, y Elías les dijo, ok, ustedes vayan primero. Y cuando los profetas de Baal empezaron a hacer sus conjuros y a clamar a su dios Baal, y nadie contestaba, empezaron a cortarse y hacer todo tipo de rituales que ellos hacían, y nada les funcionaba. Hasta Elías empezó a hacerles burla y les dijo, tal vez su Dios está dormido, hablen más fuerte, o tal vez está en el baño. Literalmente les dice así. Y nunca recibieron ninguna respuesta. En cambio, cuando fue el turno de Elías, él simplemente le dijo, oró a Dios de esta manera, en Primera de Reyes 19, 36 al 39. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca tu pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y esa es la diferencia entre orar al Dios todopoderoso, al Dios del universo, y orar a un falso Dios, a un ídolo. Eso era básicamente Baal, una estatua de un ídolo, de un toro, en el cual la Biblia dice que todos esos ídolos son demonios, son figuras de demonios. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser sabios, y si por alguna razón tengo la costumbre de dirigirme a otras personas, a ancestros, a santos o otra cosa o persona que no sea Dios, es importante que cambiemos esa manera de pensar y que nos dirijamos a Dios y reconocer que Dios es nuestro Padre. Si hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, dice la Biblia que somos hechos hijos de Dios. Nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. El segundo elemento que es importante en cuanto a para que nuestra oración tenga poder es la identidad del que está orando. Y esto es porque la identidad, pues eso indica el favor que tenemos para con Dios. Ya estamos hablando ahora de que nuestras oraciones van a Dios. Proverbios 15, 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y entonces mi pregunta es, ¿quién es esta persona que tiene el privilegio de ser oído por Dios? Pues los justos, ¿verdad?
Sin embargo, si usted conoce la Biblia, sabe que en Romanos dice que no hay ni una persona justa, ni uno. Todos hemos caído de la gracia de Dios y no hay nadie que sea justo. Pero lo que sucede es que cuando nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, la justicia de Cristo nos es atribuida, entonces ahora somos justos, somos hechos justos por la justicia de Cristo, y eso nos da la posición de poder presentarnos delante de Dios con denuedo y con humildad y presentar nuestras oraciones y tener la confianza de que van a ser contestadas. Eso es muy importante porque yo, por ejemplo, si viene cualquier persona, sea un niño o cualquier persona, y me empieza a pedir dinero o lo que sea, yo no se lo voy a dar así nada más porque sí. Obviamente, si soy movido a misericordia, tal vez se lo voy a dar, pero yo no tengo la obligación, no tengo un compromiso o un pacto con esa persona de darle nada. Pero a mis hijas o a mi esposa o a un familiar me pide algo y yo enseguida tengo ese compromiso de darles lo que necesiten, ¿verdad? De ayudarles, de ser una bendición. De esta manera, igual Dios tiene un trato especial para con sus hijos y sus hijas. Y esta es precisamente la razón, porque Él oye la oración de los justos. De hecho, en Santiago 5:15, hablando del contexto de sanidad, Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestra identidad sí tiene que ver en cuanto a si nuestras oraciones son contestadas o no. Aunque lo que sí les puedo decir es que hay oraciones que Dios siempre contesta. La oración que Dios siempre contesta, sea uno creyente o no, es la oración de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que todo aquel que clamar el nombre de Dios será salvo. Ajá. Entonces, Dios siempre escucha esa oración, siempre está atento para cuando nos queramos arrepentir. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? En tercer lugar, otro elemento que nuestra oración debe tener para que nuestra oración tenga poder es el contenido de nuestra oración. Y cuando estoy hablando de contenido me refiero a dos cosas. Estoy hablando de las palabras que se están orando, o sea, el contenido textual de nuestra oración. Y en segundo lugar, el contenido de la oración en cuanto a la fe. Nuestra oración debe tener fe. Y esto es lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versos del 13 al 15, dice lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, los que creemos en el nombre del Hijo de Dios, esta es la confianza que podemos tener, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí vemos que hay una condicional. Lo que pedimos tiene que ser conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, esas peticiones que estamos pidiendo, sabemos que ya están hechas. Amén. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 de Santiago dice que si no pedimos conforme a la voluntad de Dios y en vez de pedir conforme a la voluntad de Dios, pedimos para nuestros propios deleites, no recibimos. Dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal,
para gastar en sus propios deleites. Eso es lo que dice Santiago, pero en cambio si pedimos bien, entonces tenemos por seguro la confianza de que Dios oye nuestras oraciones y las peticiones que tenemos, y tendremos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Ahora, el contenido de la oración también es importante que contenga fe. Y la fe es básicamente esto que está diciendo Juan, es confiar en lo que va a hacer. La descripción que nos da la Biblia de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo que tener la certeza de que, así como dice Juan, de que cuando yo, si tengo la certeza, la confianza de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces lo que le pidamos va a ser hecho. Eso es la fe, la confianza de lo que se espera, ¿sí? Ahora, cuando no tenemos fe, esto es lo que dice Santiago. En primer lugar, Jesús dijo, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, otro factor de nuestra oración, otro elemento es el creer, la fe. Eso es lo que es, creer que lo recibiremos. Y Santiago lo pone de esta manera. Santiago capítulo 1, versos 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Ahora, ¿por qué si pedimos sin fe no vamos a recibir nada del Señor? Porque estamos como una ola que va arrastrada y echada de una parte a otra. Y cuando tal vez una persona una persona que cae en esta descripción va a ser esa persona que ora a Dios, pero también ora al santo y ora acá. Y al final de cuentas, si Dios contesta esa petición, la persona va a estar, oh, tal vez fue este el que me contestó, tal vez fue este, y no va a tener ningún tipo de firmeza. También si no estamos firmes, o tal vez digamos que no fue la persona, no le oró a nadie más, simplemente oró a Dios, pero no estaba convencido, va a decir, si Dios contesta la oración, va a decir, pues fue por casualidad. Y como vimos, el objetivo, o uno de los objetivos por los cuales, una de las razones por las cuales Dios o Jesús contesta nuestras oraciones, es para que el Padre sea glorificado. Y si oramos sin fe, no sabiendo si Dios la contestó o no, si fue las circunstancias o si fue una casualidad, Dios no va a recibir la gloria. Y lo que queremos es que Dios reciba la gloria. Por eso Jesús dijo, lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Amén. Por eso es muy importante orar con fe. Ahora, es muy importante, parte de orar con fe es lo que decía ese versículo de 1 de Juan capítulo 5, es tener la certeza de que estamos siendo oídos. Entonces, cuando usted está en su casa y se hinca a orar o en medio de la madrugada se despierta por un refrigerio y se toma unos minutos para estar en comunión con Dios, es tener la certeza de que Dios está ahí esperándonos para que nosotros nos acerquemos a Él. La Biblia dice que acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. En Santiago creo que es capítulo 4. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Dios es un Dios relacional. Dios creó la humanidad. Si nosotros somos relacionales y nos relacionamos y nos gusta convivir, ¿cuánto más a nuestro Dios, que nos creó a su imagen y semejanza? Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Hay muchos predicadores dan este ejemplo, que uno va manejando a su trabajo y maneja tal vez 1 hora, hora y media
a su trabajo, lo que sea, atorado en el tráfico, y ni una palabra habla con Dios, cuando Dios, la Biblia dice que siempre está con nosotros. Jesús dijo, he aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Lo que Él quiere es tener comunión, y en esa comunión, ahí va a haber también nuestras oraciones van a tener poder, porque estando en la presencia de Dios, eso nos fortalece y eso nos aumenta la fe. De hecho, por eso es que en Judas, que es capítulo 1, verso 23, dice que orad en el Espíritu Santo, y eso nos ayuda a edificar nuestra fe, para que seas edificados en su santa fe. En nuestra fe crece cuando oramos en lenguas, cuando adoramos a Dios en el Espíritu Santo. Es estar en comunión con Dios. Otro elemento que nos da, la comunión con Dios es otro elemento que nos da, que le da poder, le da fuerza a nuestras oraciones, porque eso nos edifica nuestra fe. Amén. Y obviamente, conforme vamos ejercitando la fe es como un músculo. Mientras vamos ejercitando la fe y vamos viendo obrar a Dios, vamos creciendo nuestra confianza en Dios y nuestras oraciones se van volviendo aún más poderosas. Lo importante es comenzar, y si usted no es una persona de oración o que le guste orar o que pase tiempo en oración, yo le voy a exhortar a que lo haga, que empiece hoy mismo y que busque tiempo en su calendario para estar a solas con Dios y pasar tiempo con Él. Amén. Ahora, cuando ya que definimos o ya que determinamos los elementos que son necesarios para que nuestras oraciones tengan poder, ¿qué tanto poder va a poder tener la oración? Obviamente, la respuesta es que nuestras oraciones pueden tener infinito poder, porque si nuestras oraciones están dirigidas al Dios del universo, que su poder es infinito, no hay nada imposible para Él. Aquí en la Biblia muchas veces lo llaman a Él el Todopoderoso, porque es omnipotente. Entonces, el potencial de nuestra oración es infinito. No hay nada que no pueda hacerse. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y eso es verdad. Amén. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, el potencial que hay en nuestra lengua es inmenso. Si no oramos con fe, de hecho, hay una historia en la Biblia que es en Marcos, capítulo 9, cuando están, después del monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró enfrente de Pedro, Juan y Santiago, y después de que iban descendiendo del monte, llegaron y estaban los otros 9 discípulos, estaban disputando con los apóstoles porque había un muchacho que estaba endemoniado y no lo habían podido liberar. Ya los apóstoles habían salido de 2 en 2 y habían echado fuera demonios, sanado enfermos y todo, pero a este muchacho no lo pudieron liberar. Y ya cuando Jesús estuvo hablando con el padre de este muchacho, le decía, ¿desde cuándo empezó a hacer esto? Y el Señor decía, desde su juventud, porque echa espumarajos y el demonio lo echa en el fuego y lo quiere matar. Y le dijo el Señor, si algo puedes hacer, diciéndole a Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, si crees, al que cree todo le es posible. Amén. Y entonces ahí Jesús está afirmando que cuando oramos con fe, cuando creemos en Jesús, todo es posible.
Y por contraste, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, oye, no le dijeron así, pero parafraseando, yo creo que se estaban pensando, oye, ese demonio estaba medio heavy, ¿no? Como que no quería salir. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿No? Porque seguramente los apóstoles ya se creían porque ya habían echado fuera otros demonios, ¿no? Pero no habían entendido que cuando ellos fueron enviados en Mateo capítulo 10, fueron enviados de 2 en 2 a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, a sanar enfermos, no habían entendido que eso era parte de una relación con Dios. Jesús les dio autoridad para que lo hicieran, pero para continuar en eso es necesario establecer una relación, una intimidad con Dios. Por eso Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este tipo de demonio no sale más que con oración y ayuno. Entonces, la oración y el ayuno es lo que nos da esa comunión con Dios. Y obviamente también Jesús les dice, pues no tuvieron fe. Por su poca fe, este demonio no lo pudieron echar. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Yo no creo que Jesús está hablando hiperbólicamente. Yo creo que literalmente nuestra oración tiene el poder para hacer eso mismo. Si fuera necesario mover un monte, Dios puede mover un monte a través de nuestra oración. Amén. Yo creo que no es hipérbole. Y yo creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo. Porque, ¿qué es más difícil? ¿Mover un monte o que un drogadicto sea completamente liberado y que ahora viva dándole gloria a Dios? O que un ciego sea completamente sanado, un ciego que ni tenía nervios ópticos y no tenía córneas, que sea completamente sanado, o una mujer que no haya nacido sin ovarios o que le hayan extirpado la matriz y que pueda concebir y tener hijos. ¿Qué es más difícil, eso o mover una montaña? Yo creo que todo eso es muy difícil, pero para Dios es fácil. Amén. Y tanto poder tiene nuestra oración. Yo creo que si estuviéramos aquí reunidos en la congregación, y pido que levanten la mano o den testimonio, podemos pasar varios domingos simplemente llenándonos de testimonios de cómo usted ha visto el poder de Dios a través de su oración o escuchado de otra persona. Amén. Y obviamente en la Biblia, en los evangelios, tenemos tantos ejemplos. Entonces, si nuestra oración está dirigida a Dios, si yo soy un creyente justificado por la fe y mi oración lleva fe, es hecha conforme a la voluntad de Dios, mi oración va a tener poder. Y si mi oración tiene poder, entonces ¿qué? Y, ¿saben? No sé por qué es esto, pero creo que, y esta es mi opinión, no tengo alguna estadística que darles, pero creo que muchos de los cristianos no creen en el poder de la oración. Y se los digo porque si creyéramos en el poder de la oración, como se nos enseña en la Biblia, creo que lo haríamos más seguido. Creo que lo tomaríamos como algo necesario. Porque obviamente nosotros hacemos prioridades en nuestra vida de acuerdo a lo que pensamos que es necesario, de acuerdo a lo que pensamos que es vital, que es esencial para vivir. Y si no consideramos la oración algo esencial para nuestras vidas, la vamos a poner en segundo término, tercero o cuarto. Como dirían en inglés, put it in the back burner. La ponen en la hornilla de atrás, ¿verdad? No la ponen aquí enfrente donde se está en acción. Ponemos nuestro trabajo, nuestro matrimonio, ponemos
nuestra vida ocupada, a veces hasta nuestro ministerio, antes de la oración, cuando todas esas cosas que yo vivo en mi vida sin la oración están trabajando tal vez la mitad o menos de su potencial. Si mi prioridad fuera la oración, entonces todo lo que yo hago podría trabajar al potencial que Dios quiere que trabaje. Amén. Hay algunos testimonios tan hermosos que yo les quiero platicar. Hay una persona que se llama George Mueller, que era un cristiano que vivía en Gran Bretaña, y él abrió unos orfanatorios. Hay un libro muy famoso. De hecho, muchos lo consideran a él un padre de la fe en tiempos modernos. Y lo que él hizo es, abrió varios orfanatorios en donde él vivía, en su ciudad, y él tomó la decisión de nunca solicitar nada de nadie. Nunca pidió dinero, nunca pidió recursos. Él se dio a la tarea de que este ministerio de los orfanatorios simplemente operaran a través del poder de la oración. De tal punto que cuando ya se le acababan la comida, ya no tenían comida para el próximo día, él se ponía a orar y decía: Señor, te doy gracias porque ya tienes preparado algo para el siguiente día. Y sucedían cosas que uno puede pensar que es casualidad, ¿verdad? Pero cuando uno tiene fe y oró y sabe que Dios es quien opera, pues uno sabe que es Dios y no una casualidad. Que de repente ya no tienen nada para el desayuno y hay 300 niños hambrientos sin nada que desayunar, y de repente la persona encargada de distribuir la leche a la colonia, el camión se le descompuso y no le sirve el refrigerador. Y entonces toca la puerta de George Mueller y le dice: mire, se me acaba de descomponer el camión y tengo ahí un montón de galones de leche que se me van a echar a perder, y usted tiene un orfanatorio, ¿por qué no los utiliza usted? Y esos 300 niños tuvieron desayuno con leche. Amén. A ese grado, porque Dios siempre obra. Y la Biblia dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Muchas veces desmayamos en nuestra oración y nos debilitamos en la fe viendo nuestras circunstancias, cuando lo que tenemos que hacer es estar firmes y confiados, estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido, todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Amén. Es lo que estudiamos el miércoles pasado con el mensaje en Romanos capítulo 4, que dice que Abraham tuvo esperanza contra esperanza. Él no se debilitó en fe viendo que su cuerpo ya estaba como muerto, ya casi de 100 años, y su esposa estéril y de casi 90 años. No se debilitó en la fe al ver sus circunstancias. Más bien dice que la Biblia que se fortaleció poniendo su confianza en Dios, estando plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer todo lo que había prometido. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar plenamente convencidos. Y este privilegio de orar se nos ha dado a nosotros. Es una responsabilidad que tenemos orar, porque si no oramos, las cosas no van a cambiar. Nuestra oración tiene tanto poder que dice la Biblia que si oramos, vamos a vivir quieta y reposadamente, sin persecución. Yo estoy plenamente convencido de que si la iglesia orara por sus gobernantes, habría más gobernantes con más sabiduría, piadosos. Porque dice la Biblia que viviríamos quieta y reposadamente si oramos por nuestros líderes, y esa es la voluntad de Dios.
la oración nos ayuda. Cuando oramos, Dios a través de nuestras oraciones cambia situaciones, personas, lugares, circunstancias. Dios todo lo puede y el cambio viene a través de la oración. Y esto es parte del Evangelio, porque cuando Dios creó a Adán y Eva y creó todas las cosas, Dios puso a Adán en la tierra y le dijo, le dio la tierra para subyugarla. O sea, es como si dijéramos que Dios le dio la autoridad a Adán. Y cuando Adán y Eva pecaron, ellos cedieron esa autoridad. Y porque cedieron esa autoridad, el diablo ahora tiene la autoridad. Y por eso el diablo se le llama el príncipe de este mundo. Él tiene la autoridad, no el control. Tiene la autoridad y por eso hace todos sus desbaratijos por todos lados, ¿verdad? Y haciendo maldades por todos lados, porque él tiene la autoridad que después Jesucristo vino a quitarle. Y Jesucristo vino a establecer su reino. Pero el diablo todavía está ahí y hay una batalla espiritual en la que nosotros tenemos que levantarnos en autoridad y orar para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. Eso es una realidad. Y obviamente no puedo hablar de todos los detalles acerca de la guerra espiritual, pero si reconocemos que nuestras oraciones tienen poder y vemos una situación que no está conformada a la voluntad de Dios, personas enfermas no es la voluntad de Dios, accidentes, todo tipo de desastres naturales, pandemias, malos líderes, todo eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos sanados, que todos lleguen a ser salvos, que vivamos quieta y reposadamente. Y por eso Jesucristo nos enseñó, hay que orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a través de la oración, nosotros pedir la voluntad de Dios y traer la voluntad de Dios y el reino de Dios a cualquier situación que se nos ponga enfrente para que cambie, para que a través del poder de Dios y la operación del poder de Dios esa situación cambie. Amén. Y esto no es para condenar a nadie, pero sí es para que reflexionemos y también para mí mismo, para reflexionar y motivarme a mí mismo a orar más, a pasar más tiempo en oración, a hacer tiempo y espacio para pasar tiempo con Dios. Amén. Si estuviéramos todos plenamente convencidos de que Dios es capaz de hacer todo lo que dice que puede hacer, deberíamos orar más. Así que, qué mejor oportunidad que orar en este momento. Y si usted tiene alguna petición, algo con lo que ha estado batallando, en este momento, mientras la música toca en el fondo, ¿por qué no cierra sus ojos ahí donde está usted y empieza a clamar a Dios? Empiece a clamar al Dios que todo lo puede. Y si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, simplemente crea en su corazón y confiese a Jesucristo como su Señor. Y usted va también a estar en esta posición de poder traer sus peticiones al Señor. Así que en este momento, con sus rostros inclinados, que no le importe el que esté al lado de usted, esto es entre Dios y usted, simplemente levante sus manos y empiece a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra.
Te pido perdón, Señor, si he malgastado mi tiempo y no le he dado la relevancia a la oración que es debida. Porque la oración no es nada más decir palabras, es estar en comunión contigo. Y yo quiero estar en comunión contigo, quiero acercarme a ti, quiero tener esa relación entre padre e hijo, padre e hija que tú deseas. Y yo también lo anhelo, Señor. Te pido que me empoderes a orar. Y esta petición, y es cuando usted ahorita mismo empieza a dar su petición al Señor, esta petición que tú conoces en mi corazón, ya sea de sanidad, de algo financiero, de que mis hijos o mis hijas sean salvos, de que un familiar, un amigo, un vecino llegue a tus pies. Te lo pongo en tus manos, Señor, y te ruego que me empoderes y me des fuerza para poder orar, para poder perseverar en la oración. Y hago este compromiso contigo, Señor, de pasar más tiempo contigo, porque eso es lo que yo quiero en mi vida. Y ahora voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por todos los que están escuchando este mensaje. Y te pido, Señor, que esta palabra quede bien sembrada y firme en sus corazones. Y que todas las personas que están escuchando se conviertan en guerreros de oración, guerreras de oración. Y que se levanten como la iglesia que tú nos has llamado, gloriosa, y que empiecen a tener efecto en sus ciudades, en sus hogares, que todas sus circunstancias cambien, y que a través de las oraciones que tú contestes, Señor, que tú recibas toda la gloria, y que esas personas crezcan en fe, y que también ayuden a los demás. Esta es la iglesia poderosa que tú has creado. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén, amén. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que vayan con bien en donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto, iglesia, muy pronto, en el nombre de Jesús. Amén.